Mucho de una introducción. Sin embargo, quiero decir lo siguiente. Nuestro hermano fue un misionero por muchos años en Argentina y en otros países latinos. Después estuvo 9 años como instructor, como uno de los instructores en la escuela de San Cera aquí en Lubbock. Un servidor estuvo aprendiendo de él. Y uno de los libros que enseñaba a nuestro hermano era precisamente el libro de Romanos. Y pues yo me siento muy contento y muy alegre en tenerle con nosotros, especialmente que nos va a exponer el libro de Romanos. Yo estoy seguro que todos vamos a salir bien edificados después de estas lecciones. Además, también predicó por 9 años en Wichita Falls. Fue autor y tradujo mucho material al español, mucho material que sale para países latinos por todo el mundo. Y nuestro hermano ha hecho una gran obra en traducir mucho material del inglés al español. También ahora tiene 16 años ahí en San Antonio y es el editor también de una magazine, el Expositor Espiritual, que tiene una grande circulación entre la hermandad y también en México y en otros países latinos. Y sobre todo que es un gran evangelista del Señor. Y vamos ahora a darle toda nuestra atención para que nos predique la palabra de Dios, hermano. Es en verdad, hermanos, una alegría grande poder estar aquí. Agradezco la invitación de parte de la congregación, hermano Flores. Hermanos, ahora que venía entrando a la ciudad, muchos recuerdos de años atrás, cuando había varias actividades con los hermanos aquí en esta área. Y al pensar en aquellos años de aquellas actividades, algo de alegría al recordar momentos gratos, pero también, hermanos, algo de tristeza al recordar hermanos que ya no están con nosotros. Y hermanos, al llegar aquí al edificio, luego recorrí un poco para abajo, vi que era temprano todavía y viendo el área y pensando en aquellos años en que andábamos en esta área, en aquellas actividades. Yo sé que a veces, hermanos, cuando uno trabaja bastante, y agradezco mucho a esta congregación porque yo sé que han trabajado, han hecho las invitaciones, han invitado a sus vecinos, a los hermanos del área, y a veces cuando uno ve que no se respondió como uno quisiera, hay una especie de tristeza. Pero quisiera decirles, hermanos, de que cuando uno hace su parte, no ha fracasado uno. Uno invitó, uno enseñó, uno predicó. La gente pues debe de responder a su propia voluntad, no obligamos a nadie. Y por eso qué bueno que estamos aquí los que estamos. Y por eso decía que sí da tristeza cuando uno piensa en cosas que han pasado en la iglesia del Señor. Uno derrama lágrimas, pierde el sueño de noche, pero qué bueno que estamos aquí los que estamos. La iglesia, hermanos, sigue adelante. La iglesia va a triunfar. Y quisiera decirles, hermanos, de que la iglesia va a triunfar cuando la iglesia se ajusta a la palabra. No en ruido, no en un montón de actividades que demuestra a la comunidad como que si fuera un gran show. No, hermanos, hay que seguir predicando la palabra. Y me impresiona el hecho de que el hermano Flores me pidió que la campaña fuera basada en el libro de Romanos. Eso me impresionó bastante porque me hace ver, hermanos, la visión del hermano. Es cierto que la carta a los romanos, hermanos, es una carta difícil, pero tenemos en esta carta, hermanos, la base, lo esencial. Tenemos aquí el esquema de redención, hermanos, con más detalle que cualquier otro libro del Nuevo Testamento. ¿Queremos saber cómo ser salvos? Romanos, hermanos. ¿Queremos saber cómo portarnos como cristianos? Romanos.
Queremos saber cómo tratar con los hermanos, con la iglesia del Señor, con los vecinos. Romanos. Interesante también, hermanos, que los romanos eran latinos, así como nosotros. Tenemos algo en relación con ellos. Y vemos que en esta carta a los romanos, el apóstol Pablo, y lo veremos más tarde, expresa su deseo de ir a predicar a España, nuestros antepasados. Él quería predicar pues a nuestros pueblos de atrás, de los cuales venimos nosotros. Y por eso hay un interés aquí en el hispano, en nosotros, hermanos. Por eso la relación que tenemos unos con los otros. Esta epístola preciosa, hermanos, contiene, como decíamos, el plan de Dios para salvar al hombre, de una manera detallada y clara. Y vamos a dar cada noche un bosquejo, según lo que se trata esa noche. Y luego los pasajes que no cubramos, voy a dejar los bosquejos. Son bosquejos que comencé hace mucho tiempo y he ido perfeccionando estos últimos días. Traté de juntarlos para que cada noche tengan algo en sus manos. Y cuando me vaya después de la campaña, el hermano Floyd va a seguir enseñando Romanos, porque van a faltar capítulos que no pudimos cumplir, hermanos, en 5 sesiones. Pero eso sí, tendrán el bosquejo para seguir estudiando Romanos. Queremos dar la esencia de Romanos en estos días, hermanos. Esta carta, aunque difícil, ha sido un estudio favorito de los hermanos a través de los años, a través de las edades. Sin embargo, vemos que no podemos elevar este libro sobre los demás. Es uno de mis favoritos. Es uno en el cual siempre me gozo, aunque lo estudio, lo vuelvo a repasar, siempre encuentro algo allí. Sabemos bien que toda la palabra de Dios, como dice Pablo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, ¿qué dice allí? Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Efesios, 1 Corintios, Hechos, Juan, Mateo, Marcos, Lucas, todos son importantes. No encontramos aquí un plan de redención distinto que encontramos en otras páginas del Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos habla de un Señor, de una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y en todos. Efesios capítulo 4, versículos 5 al 6. La iglesia crecía, hermanos, en los 50s y los 60s, porque ahí estaba el énfasis. Se enfatizaba con ganas un Dios, un Señor, una fe, un cuerpo. Pero al apartarnos de eso, hermanos, como que uno deja de crecer. Cuando uno comienza a enfatizar, hermanos, las emociones, los gritos y los partidos de diversiones, aunque hay mucho ruido, aunque hay mucho grupo, con el tiempo aquello se deshace. Y por eso hace falta, hermanos, que uno siga con la palabra. Siempre ha habido personas que, aunque pretenden creer en Dios, no aceptan toda la palabra por lo que dice Lucas 24, versículo 25, sino que continuamente quieren establecer su propia justicia. El apóstol Pablo con lágrimas hablaba de su propio pueblo en Romanos capítulo 10, 1 al 3. Gente que conocía la palabra, gente que pretendían que Jehová era su Dios, pero hermanos, querían ir con sus propios caprichos. Y vemos que hay que hacer el esfuerzo de seguir la palabra y no seguir con lealtad, hermanos, el partido sectario, que es lo que pasa, hermanos, en nuestros días. Hoy, al pasar por la calle Hemphill, vi varios grupitos pequeños allí, varios edificios, cada quien con su partido, cada quien con su grupo. No, hermanos, la palabra de Dios es clara. Hay un Señor, hay un Dios, hay una fe, hay una iglesia, la iglesia de la cual leemos en el Nuevo Testamento. Por eso la carta de Romanos no nos enseña cómo llegar a pertenecer a una secta, sino que nos demuestra con toda claridad cómo es que tanto el judío como los gentiles llegaban a pertenecer al pueblo de Dios. Capítulos 1 al 5. Está todo en su bosquejo, hermanos. Cómo vencer al pecado en esas vidas. Capítulos 6 al 8. Ahí está el bosquejo de Romanos.
No solamente cómo ser salvos, pero cómo continuar adelante siendo cristianos. Capítulos 9 al 11, hermanos, tenemos la parte histórica de Romanos, donde Pablo demuestra por inspiración la parte del judío, la parte del gentil, la parte nuestra, hermanos. Y luego la última parte de Romanos 12 al 16, la parte práctica. Todo lo que se dice en los primeros 11 capítulos, para enfatizar lo de capítulos 12 hasta el final, la parte práctica, la conducta, hermanos. Hermanos, el cristianismo no es solamente algo que uno aprende y recita cuando se aplasta el botón. Es una forma de vivir, es una forma de ser, es una forma que demuestra nuestra naturaleza, tu naturaleza y mi naturaleza. Somos de Cristo Jesús, hermanos. Somos espirituales, no somos carnales. Y creo que en el pasado algunos han fracasado por eso mismo. Había el concepto de parte de ellos, y sigue todavía ese pensamiento, que con tal que lleve mi Biblia debajo del brazo, puedo hacer lo que me dé la gana en el mundo. No es así, hermanos. Vemos que desde el principio ha sido esto de que hay que aprender del Señor, no solamente sus palabras, pero hay que seguir esas palabras. Hay que vivir de acuerdo a lo que enseñó Jesús. Hay que llevar la conducta según el ejemplo que Él nos dio. No hace mucho hablaba con un médico ahí en San Antonio, que visita la iglesia ahí en Concan, un médico que enfatiza las hierbas. Y este doctor tiene una escuela que comenzó, tiene varios doctores allí, de varias denominaciones. Y dice, yo enfatizo a Cristo, no la doctrina. Y dije, no puede hacer eso. Si uno enfatiza a Cristo, hay que enseñar la palabra, hay que enseñar la doctrina. No podemos separar la doctrina de la persona de Jesús. Es lo que dice el mundo sectario, basta con hablar de Cristo, hablar de Dios, no importa lo que uno enseñe. Pero hermanos, importa lo que uno enseña, importa lo que uno practica. Y eso lo vemos en esta preciosa carta de los Romanos. No solamente hay que conocer la teoría, hermanos, la enseñanza, hay que vivir de acuerdo a esta enseñanza. Vean ahí en su bosquejo, hermanos, la primera parte del bosquejo, cómo es que hace falta la enseñanza de Romanos en nuestros días. Varios han hablado de lo precioso de esta carta, la obra más profunda en existencia, dijo uno. Otro dijo la composición más grandiosa, valiente y completa de Pablo. Y vemos que otro todavía decía la porción principal del Nuevo Testamento. Y vemos que en cuanto a la ocasión de la carta, cuando se escribió la carta, allá por el año 58, Pablo se encontraba en Grecia, en su tercer viaje misionero, ya para volver a Jerusalén, en donde fue tomado preso. Hechos capítulo 20. Y vemos que acababa de suceder ahí en Corinto algo terrible, un tremendo pleito con los falsos maestros. Y por eso Pablo escribe a los hermanos en Roma, para que ellos estén bien fundados en esto de la esquema de redención, el plan de redención, para que no pase en Roma lo que pasó en Corinto, muchos falsos maestros. Pablo quería, como buen general espiritual, que en aquella ciudad principal de Roma hubiese una iglesia fuerte, hermanos. Una iglesia fuerte es una iglesia que está bien doctrinada, bien enseñada. Es una iglesia en donde los miembros saben lo que creen, saben defender lo que creen. Hacemos esto porque así lo dice este libro en tal capítulo y en tal versículo. Es una iglesia fuerte porque conoce bien la enseñanza del Señor. Y vemos que el propósito de la carta, pues, era para presentar el tratado completo de este plan de salvación, para que los hermanos en Roma supiesen la parte que tuvo el judío, la parte que tuvo también el gentil. Y cómo es que ahora en la iglesia del Señor no había diferencia. Estábamos todos, hermanos, en una sola iglesia, un solo cuerpo,
Y vemos que en el capítulo 15, como decía antes, el apóstol habla de su deseo de ir aún más allá de Roma. Y especifica ahí en el capítulo 15, su deseo era ir a España a predicar. Quería el apoyo de los hermanos en Roma, el apoyo moral. Todos necesitamos de apoyo, de ánimo. Predicadores, ancianos, diáconos, jóvenes. Todos tenemos esa necesidad. Pablo quería pues el ánimo de los hermanos en Roma, el ánimo moral, pero no solamente el ánimo moral, también su apoyo económico. Ayudarles a ellos para que tuvieran parte en la obra en España, aquella obra que sería más allá de Roma. Entonces, por eso escribió, hermanos, esta carta. Pero vemos ahí en el capítulo 1 de Romanos, en el saludo. Tenemos aquí el saludo más largo de las cartas de Pablo, que cubre un vasto horizonte de verdades básicas del Evangelio. Harían bien, hermanos, en ir a casa esta noche o mañana y leer este largo saludo. Mucha enseñanza básica ahí, hermanos. Ponen la firma Pablo en el verso 1, que dice Pablo, ¿qué cosa? Siervo de Jesucristo. Un siervo voluntario, doulos la palabra griega, indicando que él voluntariamente se entregó al servicio del Señor. Así como nosotros, hermanos, estamos aquí voluntariamente. Nadie nos obligó. Obedecimos el Evangelio voluntariamente. Y dice que este siervo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, había una misión especial para Pablo. Y vemos que Pablo tuvo la autoridad de parte de Cristo Jesús. No era Pablo un apóstol que se puso como apóstol por sí mismo. Dios lo llamó. Cristo, hermanos, por su autoridad, lo mandó como apóstol. Y vemos que la base de la autoridad de Pablo era según la profecía y la promesa, expresada en el versículo 2. Y el hecho de que Jesús, hermanos, era tanto humano como divino. El Salvador, hermanos, era el Hijo de Dios. Era Dios. Pero también era carne y sangre como nosotros. Era humano. Y eso hacía falta en el Salvador, para que nosotros, como humanos, pudiéramos identificarnos con nuestro Salvador. Bueno, este Salvador, con dos naturalezas, la divina y la humana, le dio la autoridad a Pablo para predicar el Evangelio. Versos 5 y 6, su apostolado era para ser útil para la obediencia de la fe a todas las naciones. No solamente a los judíos, era el apóstol de los gentiles. Y por eso, puesto que fue llamado a ser apóstol de los gentiles, los romanos eran gentiles. Por eso el atrevimiento de Pablo de escribirles y explica a ellos por qué ahora se dirige a ellos. El versículo 7. A los que están en Roma, ellos incluidos pues entre aquellos que se encontraban entre todas las naciones, llamados a ser santos. Bueno, ¿qué es esto de santos? Según leía ayer en el periódico, el Papa actual de la Iglesia Católica Romana ha puesto más santos que cualquier otro Papa en hace muchos años. Inclusive, hermanos, hasta los argentinos tienen un santo ahora. Nunca habían tenido un santo los argentinos. Cuando estábamos ahí en diciembre, decía el papel, ahora los argentinos tenemos un santo al cual pueden orar. No es aquí el caso de los santos en Roma, hermanos. Los santos en Roma, así como nosotros, ¿quiénes son? Gente apartada. Santos, gente apartada. Santificar, apartar. Es decir, apartados para el propósito de ¿qué? De honrar a nuestro Dios, de servir a Cristo Jesús. Y por eso vemos que ellos, los hermanos en Roma, llamados a ser santos. Los que son apartados para servir a Dios son santos. No aquellos que vivieron hace mucho tiempo y se les da crédito por algún milagro que hicieron.
Y luego se junta un concilio y declaran, ese sí que fue santo, y le ponen santo. No, hermanos, toda persona que obedece el Evangelio, así como tú y yo, somos santos, porque somos apartados para el servicio de nuestro Dios. Y vemos que luego en el saludo expresa esto de gracia y paz. Gracia a la raíz, gracia es la parte de Dios. ¿Qué es gracia? Don no merecido. La salvación que tenemos, Dios la da no porque la merecemos, hermanos. Decía un hermano allá en Sudamérica que gracia significa esto de que Cristo Jesús murió en la cruz en vez de nosotros. La paliza que merecíamos nosotros la tomó el Señor para tu salvación y mi salvación. Entonces, ahí la salvación que Dios ofrece por gracia, gratis, hermanos. El mundo hoy en día, hermanos, ha hecho de la religión un comercio, pero la salvación es gratis. El hombre por fe, pues, acepta la gracia de Dios, la salvación de Dios. Y vemos que ahí está el fruto que uno tiene, paz. Cuando uno acepta la salvación de Dios, nos hacemos cristianos, tenemos paz ahora y tenemos gozo. Y por eso, hermanos, como hermanos, tenemos esa paz que solamente Dios nos puede dar. Y la fuente de todo esto, hermanos, es Dios y el Señor Jesucristo. Pero veamos en el versículos 8 al 15, hermanos. Vemos aquí algo de la personalidad de Pablo. Vemos en estos versos, en parte una oración y en parte sus sentimientos, deseos y sentimientos en relación con la iglesia. Y hermanos, qué nobles sentimientos. Qué bueno ser como Pablo. Y vemos que Pablo aquí expresa qué cosa. Primeramente doy gracias a mi Dios. Noten, mi Dios, algo personal, hermanos. Era su Dios. El Dios de Pablo es nuestro Dios. Algo personal, no algo allá lejos que acepté por el hecho de que, bueno, leí la palabra, alguien me habló de Dios y creí. No, hermanos, lo aceptamos a Él por lo que es decir, es algo personal. Y vemos que Pablo habla aquí de su Dios. ¿Y qué dice? Que daba gracias a Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Por vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Había en la iglesia en Roma, hermanos, un espíritu misionero. Se oía de la fe de ellos por todo el mundo. Y qué hermoso, ¿verdad? Que se conozca de la fe de los hermanos aquí en Southside. Que hermanos en México y otras partes sepan de que aquí en Fort Worth, en la congregación de Southside, hay un grupo muy especial de hermanos. Hermanos que se interesan por otras gentes para que oigan el Evangelio. Y vemos que eso es lo que dice Pablo en cuanto a los hermanos ahí en Roma. Daba gracias por la fe de ellos y oraba por ellos. Nótese la constancia de este tema de Pablo, la oración. Dice aquí que él, hermanos, y pone a Dios por testigo, oraba por ellos sin cesar, siempre en todas las oraciones. Y es cosa noble, hermanos, cuando uno ora por alguien que uno conoce. Hermano, ore por mí, ¿cómo no? Hermano Julio, voy a orar por usted. Hermano José también me pide que, bueno, oramos. Pero orar por hermanos que uno jamás había conocido. Pablo jamás había estado en Roma, pero Pablo oraba por los hermanos en Roma. Qué noble, ¿verdad? Orar por aquellos hermanos que no conocemos físicamente. Pero sin conocerlos físicamente, los conocemos, hermanos, porque tienen la misma esperanza que nosotros, la misma fe. Y por eso, hermanos, Pablo oraba por ellos. Pero noten, hermanos, ahí en versículos 11 y 12, la razón por la cual quería Pablo ir a Roma. No quería ir de turista a Roma, no quería ir a pasear solamente, tenía un propósito. Y noten, hermanos, versículos 11 y 12, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es decir, Pablo, como buen general, en
el ejército del Señor. Sabía que hacía falta en Roma una iglesia fuerte, hermanos. Y Pablo sabía que jamás había estado en Roma un apóstol. Pedro aún no había estado allí. Pablo no había estado allí. Tampoco Andrés ni Juan. Y Pablo quería estar en Roma porque sabía que hacía falta en Roma hermanos con dones espirituales. Es decir, antes de que la Biblia se terminara de escribir, hermanos, había dones milagrosos para defender a la iglesia de falsos maestros. Hermanos que hablaban en lenguas, hermanos que profetizaban, hermanos que podían detectar a un falso maestro nomás por verlo. Dones especiales hacían falta en Roma. Y por eso Pablo habla aquí que quería comunicarles que algún don espiritual. Solamente un apóstol podía dar, hermanos, ese don a otras personas. Según la palabra de Dios, hermanos, los apóstoles daban el don especial a otras personas, de dones milagrosos. Aquellas personas hacían milagros, pero no podían pasar ese don a otras personas. Por eso cuando murieron los apóstoles y murieron aquellas personas a las cuales se les dieron dones milagrosos, se acabó la época milagrosa. Tenemos ahora la Biblia confirmada por aquellos milagros. Y Pablo sabía que hacía falta en Roma, hermanos con estos dones. Por eso dice, deseo comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pero el verso que sigue también me impresiona, hermanos. Me dice mucho de mi hermano Pablo. El hermano Pablo, aunque era apóstol y aunque era un gran erudito, hermanos, en aquella época, en cuanto a la intelectual y preparación, hermanos, nadie le llegaba a Pablo. Quizás Séneca, pero Séneca no tenía el carácter espiritual de Pablo. Pero Pablo, aunque gran erudito, sabía que podía aprender de los hermanos. Podemos aprender uno de los otros, hermanos. El hermano que ayer nació espiritualmente, podemos aprender de él. Aprendemos de los niños y de los jóvenes, hermanos. Nunca pensemos que ya lo sabemos todo, que a nadie me puede enseñar nada, porque al fin y al cabo he predicado por 50 años y conocí a este hermano y al otro hermano y fui a la escuela. No, hermanos, nunca pensemos así. Podemos aprender unos de los otros. El hermano que se bautizó ayer, de él podemos aprender. Noten, hermano, lo que dice Pablo aquí. Esto es para ser mutuamente confortados. ¿Qué significa la palabra mutuamente, hermanos? Que va en dos direcciones. Un hombre y una mujer hablan de amor mutuo. ¿Qué están diciendo? La mujer ama al hombre, el hombre ama a la mujer. Es una flecha que apunta en dos direcciones, el amor. Y vemos que Pablo, pues, quería ir a Roma para confortar a los hermanos por la fe, pero sabía que Pablo sabía que él sería también confortado. No iba solamente a dar, él iba a recibir, hermanos. Y créanme, hermanos, que hoy en día cuando vamos a predicar en campañas, los predicadores ayudan a los hermanos, pero muchas veces, y diría la mayor parte de las veces, el predicador se va más edificado al ver la fe de hermanos en la congregación, ancianitos y ancianitas que con todo lo que tienen, hermanos, se entregan al servicio de Dios. Y se va uno con lágrimas en los ojos al ver la fe de sus hermanos. Uno pues se edifica uno de los otros, hermanos. Los niños aprendemos de ellos. Y tengamos siempre esa actitud. Nunca pensemos que ya lo sabemos todo y que nadie nos puede ayudar. Entonces Pablo quería ir allá. Y habla ahí de la fe que nos es común a vosotros y a mí. No es solamente la fe de los apóstoles, la fe común, la misma fe, el mismo evangelio. El evangelio que Pablo obedeció, hermanos, lo obedeció también Pedrito allá y Juancito acá, María y Teresa.
común fe. No había una fe para los líderes y otra para los miembros acá. Eso de laico y eso de los que están en posición. No, hermanos. El clero y el laico es cosa de los hombres. Y así, hermanos, en nuestros días es lo mismo. Es una común fe. Es una común salvación. Lo que el hermano Herminio tiene que hacer para obedecer, lo hace el hermano José. Y también el hermano Ezequiel. Y el hermano Julio. Su servidor. Y cada uno aquí. La fe dada a nosotros por nuestro Dios, la tenemos en común. Y hermanos, por más fiel que sea una persona, por más que trabaje un predicador, un anciano, un diácono, un apóstol, va a haber crítica. Y por eso no dejemos que esto nos desanime, hermanos. Al contrario, vamos a trabajar más duro. El apóstol Pablo pues también tuvo su parte de crítica. El apóstol Pablo, hermanos, uno de mis héroes y uno de los héroes de muchos de nosotros aquí, aquel hombre fuerte, tenía quien lo criticara. Y por eso había, hermanos, en Roma, así como en Corinto acababa de pasar por eso Pablo, hermanos, falsos maestros judaizantes que decían que Pablo era carnal, que Pablo escribía muy fuerte, muy duro, pero cuando llegaba allí sus palabras eran débiles, que no era como los demás apóstoles, que Pedro y Juan, esos sí que eran apóstoles, tenían sostenimiento. Pablo tenía que hacer cargas para sostenerse. Esos sí que eran apóstoles, y por eso Pablo defiende su apostolado. La segunda carta a los Corintios, una hermosa defensa que demuestra, hermanos, íntimamente quién era Pablo. Aquí también vemos algo de eso. Y parte de la crítica que hacían a Pablo es, bueno, Pablo anda allá predicando en Asia Menor y allá por los campos, allá en esos lugares, pero no ha venido a Roma, porque acá están los grandes. No quiere venir con los grandes, tiene miedo de venir Pablo acá. Dice, pero ese no es el caso. Y notemos, hermanos, esta actitud hermosa que debe ser tu actitud y mi actitud, hermanos. El hecho de que debemos ser deudores porque hemos sido, hermanos, privilegiados de conocer el Evangelio en su pureza y simplicidad. Somos de una minoría muy pequeña, hermanos. Menos del 1%. Somos parte de esa minoría nosotros. Que alguien vino y nos predicó el Evangelio y lo conocemos ahora. Y entendemos ahora que somos miembros de la iglesia de la cual leemos el Nuevo Testamento. Que somos cristianos y nada más que cristianos. Así como lo fue Pedro y Pablo y Cornelio y Lidia. Cristianos y nada más. Y por eso, deudores. Qué dichosos que somos, hermanos, de que conocemos ese evangelio así. Deudores. Pablo se sentía deudor. Y notemos, hermanos, ahí en estos versículos que siguen. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué cosa? Que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. He querido ir a Roma, hermanos. Muchas veces. ¿Por qué no había ido, hermanos? Porque estaba ocupado predicando en otros lugares. Andaba en Asia Menor predicando. Andaba allá en Corinto, andaba en Tesalónica, andaba en Filipos, andaba en Éfeso, predicando. Por eso no había ido. Y hermanos, cuando se invitan los hermanos para venir a predicar, que la razón sea que andamos ocupados en la obra. Por eso no pudimos venir. No por otras cosas, hermanos. Ese fue el caso de Pablo. Muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Dicen el diablo. A lo mejor, pero no es el diablo aquí. Es la actividad de Pablo, hermanos. Ocupado en la obra. Y vemos que dice, para tener también entre vosotros algún fruto. Quería ir a Roma. Como entre los demás gentiles
Quería en Roma que hubiera personas que habían oído la palabra por sus labios. Y por eso ahí lo que decíamos, hermanos, en el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Si hubiese más ese sentir entre nosotros hoy, hermanos, ¿cuántas personas estarían aquí? Y no digo que no hay ese espíritu aquí, pasa en todas partes, hermanos. En San Antonio pasa eso. Hermano, Buendeo sabe lo que vio ahí en Southeast, ¿no? No éramos tantos ahí. Andaba el hermano puerta por puerta dando estudios. Y así debe ser en todas partes. Pero vemos, hermanos, de que deudores a griegos y a no griegos. Es decir, decía Pablo, a los gentiles, los griegos, y a no griegos, los judíos. A los educados y no educados. Así también de nosotros. No vayamos solamente a los pobres, vayamos a los educados también, al abogado, al médico, al maestro. Vayamos a los ricos también, hermanos. Pero no despreciemos a los pobres. La cosa es que hay que predicar a todos. Y cuando prediquemos, hermanos, que sea a todos. No, es que es negrito él. Que vaya un negrito a predicarle. No, hermanos. Si se habla inglés, le predico al negrito. Que es un anglosajón. Que vaya al anglo, ¿no? Si hablo inglés, le hablo al anglosajón. Que es indio. No, hermanos. Si puedo comunicarme, le predico a él. No hay que ir a buscar a un indio que le predique al indio. No, hermanos. Hay que tener ese espíritu de que vamos a predicarle a todos, hermanos. Hay que sentir ese sentir de deuda que había en el apóstol Pablo. Y por eso vemos que Pablo aquí habla de ese sentir que él tenía. Y por eso es un sentido de ver, hermanos. Hay que tener ese sentido de ver hoy nosotros en la iglesia del Señor. Y llegamos ahora, hermanos, a los versículos claves de toda la epístola. Podemos decir que lo que sigue de Romanos es un comentario sobre lo que vamos a ver ahora. Dice Pablo, después de hablar de su deuda que sentía, ¿qué cosa? Porque no me avergüenzo del evangelio. Que nadie diga que tengo miedo de ir a Roma. No me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. Poder. La palabra griega es dunamis. Es la dinamita de Dios para salvar. Otra cosa nos salva, hermanos. No un testimonio personal, hermanos. No en la predicación pentecostal del hermano, muy fogoso y ¿qué dijo? Pues no sé, pero qué bonito que predica el hermano. ¿Qué dijo? No sé, pero qué bonito que predica. No, hermanos, la palabra salva. No hay que hacer un lado la palabra por emociones y palabras altisonantes. Cada palabra con su acento y su punto, ¿no, hermanos? O hay que hacer lo mejor que podemos. No me malentiendan, hermanos. Lo importante es que la palabra sea predicada. Es lo que dice Pablo aquí. No me avergüenzo del evangelio. ¿De qué nos avergonzaba? Del evangelio. La palabra, hermanos. Porque es el poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Se fue primeramente al judío. Y luego al griego, luego al gentil. Se predicó por unos 10 años casi, primero a los judíos. Y luego fueron a la casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, y se predicó a los gentiles, hermanos. Y por eso tú y yo, como gentiles, hemos oído la predicación del evangelio. Pero luego dice el 17, hermanos, y con eso vamos a concluir el pensamiento de esta noche. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué es esta justicia? No es una característica del carácter de Dios, hermanos. Justicia aquí es la forma en la cual Dios justifica al hombre. El proceso por el cual hace Dios de Juan Pérez, pecador, una persona salva. La justificación de Dios se revela. ¿Cómo se revela esta justificación de Dios, hermanos? Por fe. ¿Cómo es por fe? Se predica la palabra.
Luego la fe es por el oír. ¿Y el oír de qué, hermanos? De la palabra de Dios, Romanos 17. Uno oye la predicación, uno cree que hay predicación. Y uno, movido al arrepentimiento, ¿por qué? Al ver a Cristo crucificado. Aquel sin pecados. El Hijo de Dios. Aquel que vino a este mundo, hermanos, sin necesidad propia. Que todo lo dejó por ti, por mí. Aquello me mueve a que me arrepienta de mi pecado. Y luego listo para confesar que Él es el Hijo de Dios. Como dice el eunuco, Hechos 8:37. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y luego Felipe le bautizó, sepultado en agua. He predicado, hermanos, por más de 40 años. Comencé joven, tenía 6 años, hermanos. No, 6 años no, pero sí, hermanos, comencé joven. La cosa es esto de que nunca me canso de ver lo hermoso de cómo es que el pecador oye la palabra y pasa al frente. Y así como Cristo Jesús, hermanos, fue crucificado y fue sepultado y se levantó una vida nueva, así también el pecador. Así Juan Pérez oye la palabra, pasa al frente, sepultado en agua, se levanta una vida nueva. Un paso tan sencillo, hermanos, pero tan precioso. Y qué hermoso es ver a aquella persona luego crecer en el conocimiento de la palabra. Uno se va y vuelve 4 años después y ahí está aquel joven o aquel hermano, aquella hermana, fiel, hablando a otras personas también, enseñando a otros. Qué hermoso aquello, ¿no? Entonces, por fe, el pecador llega a ser, hermanos, hijo de Dios, miembro de la iglesia de Cristo. Y esto de para fe, ¿qué significa, hermanos? Hay que seguir viviendo por fe. Somos salvos por fe. No somos salvos y luego nos sentamos, hermanos. Seguimos viviendo por fe. Y, hermanos, uno como hijo de Dios va a ir a donde piensa, y esto lo decía en Sanz el hermano José, donde más puede hacer por la obra del Señor. No vamos ahí porque nos beneficia más, me gusta más allí. No, hermanos. Vamos allá porque sabemos que más podemos hacer. Este junio nos cambiamos para Valdosta, Georgia. Nos gusta mucho San Antonio. 16 años ahí, muchos hermanos que amamos mucho. Pero por causa de la obra, hermanos, que estamos haciendo, mi familia y yo vamos a ir a Valdosta, Georgia, con la ayuda del Señor. No sabemos cómo nos va a ir. A lo mejor, hermanos, con menos sostenimiento, pero vamos a ir. ¿Por qué? Por el expositor, por los comentarios, por la literatura, por lo demás que podamos hacer para Centroamérica y Suramérica, hermanos. Entonces, ¿qué? Por fe. Así tú y yo, cada uno va a ir donde piensa que más puede hacer por la causa del Señor. No donde más me gusta, hermanos. No, donde el Señor me lleve. Y créanme, si cada uno aquí, hermanos, hace eso, y tú, jovencito, jovencita, si tú te propones ponerte en las manos del Señor, Dios te va a llevar a lugares que ni pensaste ir. Y Dios por medio de ti va a hacer grandes cosas. Pero ¿qué hace falta? Que tú te entregues al servicio del Señor. Así como Isaías, heme aquí, Señor. Como el canto que cantamos, tal como soy. ¿Qué dice el canto? Así como soy, me entrego a ti, Señor. Tú haz de mí lo que tú quieras. Haz del molde que quieras, hazme. Estoy a tu servicio, Señor. Si hacemos eso, hermanos, Dios te va a usar. No solamente tendrás salvación, pero a otros vas a alcanzar. Pero hay que hacer la decisión. Uno piensa, bueno, es que yo sé que no estoy listo porque hay cosas que tengo que cambiar. Si esperamos hasta que estemos perfectos, nunca vamos a obedecer, hermanos. Hay que hacer la decisión. Ahora mismo, voy a obedecer el Evangelio. Voy a hacerme cristiano hoy. Voy a demostrar que creo en Jesús, que me arrepentí de mis pecados. Voy a confesarle como el Hijo de Dios y me voy a bautizar para comenzar la vida nueva.
me voy a entregar a su servicio. Dios te va a usar, te va a llevar a lugares que ni habías pensado. Muchos han hecho eso, hermanos, y Dios los ha usado. Te pregunto en esta noche, ¿no quieres tú hacer eso? Te pregunto en esta noche, ¿te avergüenzas tú del Evangelio? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Además, no hay nada vergonzoso en el Evangelio. No piden al Señor de nosotros que sea algo vergonzoso para hacer. No, hermanos, al contrario, lo que pide el Señor de ti y de mí, cosas buenas, cosas honradas, cosas por las cuales la gente que te ve va a ver una persona distinta. Nada vergonzoso en el Señor. La vergüenza está en ti y en mí, cuando hacemos lo que queremos nosotros hacer, por egoísmo, ¿no? Pero lo entregamos al Señor y Él va a ayudarnos para hacer cosas, ayudarnos a vencer el pecado, y de eso se trata la epístola a los romanos, hermanos. Nos dice cómo llegar a ser cristianos, nos dice cómo vivir como cristianos, cómo vivir unos con los otros, y cómo es que el cristiano va a ser no solo una persona salva, pero va a ser un mejor padre, una mejor madre. Va a ser un mejor ciudadano, Romanos 13. Va a ser uno que no va a dejar que cosas secundarias, Romanos 14, causen tropiezo a otros, sino que algo personal. Todo el 16, un montón de nombres ahí. Saludos a esa. ¿Por qué saludos? Tantos saludos. Ya decíamos, Pablo habla de mi Dios. No solamente de su Dios, habla Pablo de sus hermanos. Saludos a este, saludos al otro, y a la hermana tal saludos. ¿Por qué? Porque los conocí, hermanos. Y así nosotros debemos de conocernos. Y cuando digo, hermano Ormiño, mi hermano, ¿por qué mi hermano? Creemos igual. Un solo Dios. Hermano José, una sola iglesia. Hermana María, una sola esperanza. Y por eso, hermanos, cuando la gente ve ese ejemplo, quieren ser parte de la familia. Ahora, cuando ven otras cosas, eso desanima. Pero cuando ven el buen ejemplo, hermanos, los ejemplos, la acción, habla más fuerte que las palabras. Hay gente muy elocuente en el púlpito, pero fuera del púlpito es otra cosa. Y por eso dicen que me lo diga otro, sé cómo vives tú. Pero hermanos, cuando el ejemplo bueno está allí, acciones positivas van a venir, gente va a querer venir y ser parte de la iglesia del Señor. Vamos a cantar el himno ahora, y si alguien aquí sujeto a la invitación, no te detengas. Ven a Él ahora mismo, no te avergüences de Jesús. Ven a Él ahora mismo y acepta la invitación que te extiende el Señor. Vamos a cantar ahora, nos pondremos de pie. Por toda maldad.